Buenas noches, nuevamente bienvenidos a Laicos Católicos Defendiendo su Fe. Continuamos con el tema con los temas de los 7 pecados capitales. El día de hoy, Fer Pato Arellano pues nos preparó el tema que es la ira, ¿verdad? Mi nombre es Luis Vázquez y me acompaña Fernando Arellano, servidor. Y yo, Mayra Jaime, buenas noches. Bueno, pues adelante, Fer Pato, entonces, por si empezamos con la oración. Iniciamos con la oración inicial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Y bueno, pues, ¿por qué vamos a ofrecer el tema? Vamos a ofrecer el tema por todas las personas por todas nosotras, las personas en que habita este pecado capital de la ira. Y pues esperemos que llegue ese mensaje que se necesita para pues, poder hacer un gran cambio en esto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues adelante, Pato. Entonces, te escuchamos. Entonces, vamos a comenzar con... por ahí investigué 2 conceptos de la ira para ir entendiendo un poquito el tema de qué es lo que se trata. Uno de los conceptos que encontré es ira, sentimiento de enfado muy grande y violento. ¿Otro más, Yomera? La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia. Bueno, tanto los seres humanos como los animales sienten ira. ¿Qué pasa vamos a mencionar un perrito, ¿no? Que lo haces enojar y lo molestas. Bueno, al principio va a ser un acto de enojo, ¿verdad? O un sentimiento de enojo. Pero ya cuando recae, o sigues enfadándolo, pues llega a convertirse esto en violencia, ¿verdad? O sea, ataca por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa en el ser humano? Pues discúlpenme la comparación, pero es algo similar, que se va llenando el costalito de piedritas hasta que está ahí esta bomba. Y a diferencia de este primer caso que les digo, pues irónicamente, el ser humano a veces acumula todas esas piedritas por sí mismo, no por otras personas, ni por otras cosas, es simplemente por sí mismo. Nosotros ayudamos a que ese costalito se cargue de piedritas para estallar. Ojo en lo siguiente, bueno, a lo mejor ya sería un poquito más de tema de psicología, pero bueno, cabe mencionar que los menores de edad lo desarrollan lo manifiestan, de diferentes maneras. En ocasiones, pues con tristeza, con silencio, con falta de apetito, no sé, con algunos pequeños gestos o algunas actitudes, tal vez no muy notorias, pero para ellos son de gran importancia y que a veces pasan desapercibidas por nosotros mismos, precisamente porque no ponemos atención en ellos, pero ellos también manifiestan pues un sentimiento pues así como de coraje, de enfado, de enojo, pues un sentimiento de ira, pero pues realmente muchas veces se detienen por el miedo a ser reprendidos o que les dé uno la nalgada o el regaño, o que les castigues un juego de video o su domingo que le llamamos, ¿no? Esa cuota económica, o algún otro detalle, ¿no? Algo muy importante, pues cuando estés enojado, pues siempre vas a estar en gran desventaja para razonar y atender la información como tal. ¿Por qué? Porque no te deja pensar bien, no te deja pensar con claridad.
ni ver el bien común para los demás, mucho menos para ti. No te deja, te bloquea y te hace pensar simplemente de forma negativa. Simplemente nadie tenemos éxito con la ira. No conozco una persona que haya ganado un caso, por así decirlo, a través de la ira, o un tema, o una discusión, una situación, o alguna diferencia, ya sea en pareja o con amigos simplemente, ¿sí? Y la ira se puede manifestar de diferentes formas, como es en la expresión facial, en el lenguaje corporal y pues fisiológicamente, y en otros momentos de agresión públicamente. Yomaira aquí nos va a dar un poquito más a detalle de lo que les quiero decir. Bueno, en las expresiones faciales se muestra o se nota mucho porque tienes el ceño fruncido, la expresión de tu cara es más recia, en el lenguaje corporal, pues en el movimiento de tus manos, en el movimiento de tu cuerpo, cómo corporalmente te mueves de un lado a otro y no tienes como esa paz, y es cuando logra uno saber cuando alguien está enfadado. A veces nada más con verte, no sé si te ha pasado, Luis, bueno, ya está enojado, mejor no me le acerco, ya está enfadado, mejor ahorita pongo mi distancia y eso se nota mucho a nivel corporal, pero también fisiológicamente nos afecta mucho porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando están enojados tiemblan, ¿no? Pasa que tiemblas o de repente te empieza a temblar el ojo, te duele la cabeza, o se da mucho también en el dolor del estómago, dolor abdominal, y pues todo esto, fíjense hasta dónde puede llegar la ira, hasta en una enfermedad, por ejemplo, gastrointestinal, de colitis y demás. Tantos dicen que son sentimientos reprimidos, a veces no los puedes sacar o sacas esos sentimientos de ira y eso te provoca también un estrés y pues obviamente una enfermedad emocional y una enfermedad física. ¿Qué pasa en un acto público? Vamos, veamos una situación que estás en la plaza, en el centro, en una reunión familiar, una reunión con amigos, en el trabajo. Por X o Y llegas a ese sentimiento, a ese momento de la ira. Hay que razonar un poquito y realmente, no sé si hemos pasado esto, ojalá y no, pero quienes lo hemos pasado, quienes lo hemos vivido o quienes lo hemos presenciado, ahí se olvida la vergüenza. O sea, haces y deshaces y no te da vergüenza ni siquiera de lo que dices. Las consecuencias no te importan, no te interesan. Tú lo que quieres es ganar la batalla, así de fácil, ¿verdad? Batalla entre comillas, porque nadie está peleando contigo. A veces tú mismo estás peleando con medio mundo, estás peleado con la vida, estás peleado con el que menos, pero pues te dejas llevar por la ira. Entonces, la ira, yo siempre he dicho, te cega completamente, pero no te cega nada más de vista, sino de pensamiento, de corazón. No te tientas para decir o hacer algo. Y no estoy diciendo que en tu contra, realmente o difícilmente vas a atentar contra ti en un momento de ira. Analicemos esto y siempre es contra alguien, ¿verdad? O sea, ¿quién realmente ha desatado la ira en su recámara a solas? O caminando en la calle sola y volteas y no hay nadie, ni siquiera un carro, ni siquiera una mosca. ¿Quién lo ha hecho? O sea, realmente no. ¿Quién se va a golpear? ¿Quién se va a autodestruir? ¿Quién se va a insultar? Nadie, porque inconscientemente dices, estoy muy enojado, traigo una ira, traigo una rabia, pero me voy a ver muy loco gritándome a mí mismo. Entonces, ahí es donde está esa línea delgada de si razonas o no razonas, o simplemente no te importa. Y como hay enfrente alguien con quien puedes desatar esa ira, pues inconscientemente explotas, la estallas, la sacas, abres la válvula de escape, pero todo lo que da. Y es el problema, lo veo yo. Como un olla express. Exactamente. Ahora bien, pues es, la verdad, como seres humanos es más fácil juzgar que aceptar. ¿Estás de acuerdo, Luis? O sea, se nos hace más fácil... O justificar. O justificar. Se nos hace más fácil
juzgar a las personas que aceptarlo o reconocerlo en nosotros. Entonces, ponte en una situación donde estás presenciando una pelea entre dos esposos. Ahí te va, planteate esta situación, ¿eh? Tú no eres, o sea, tú nada más ponte en esta situación. Tú estás presenciando una pelea entre dos esposos, esposa, y a un lado están los hijos. Situación 1. Situación 2. Una situación donde le estás gritando a tus hijos. Tú les estás gritando a tus hijos, pero ya no con coraje o con enojo. Ya no te voy a decir que justificado, que lo estás regañando justificadamente. Simplemente les estás gritando con toda esa ira que traes contra ellos. Y tercera situación. Imagínate dos hombres o dos mujeres discutiendo ya a nada de llegar a los golpes. Esas tres situaciones. Y aquí nos preguntamos lo siguiente. En estas tres situaciones a mí me gustaría que cada uno de nosotros nos pusiéramos en la que en algún momento nos hayamos sentido alguna vez. A lo mejor yo gritándole a mi esposo, gritándole a mis hijos. Y me gustaría preguntarle o preguntarte, Luis, ¿qué es lo que ves en ese momento? No me digas, nada más piénsalo. ¿Qué es lo que ves en esa situación? Ponte tú de este lado y velo como en una película. Transpórtate una película. ¿Qué es lo que estás viendo? Gritándole a tus hijos, presenciando esa pelea entre marido y mujer, esas personas que se quieren golpear en la calle, ese padre gritándole a su hijo a diestra y siniestra, ofendiéndolo hasta que se cansa. ¿Qué es lo que ves en ese momento? Ahora, ¿te recordó algo esto que te estoy preguntando? ¿Te trajo a la mente algo? ¿Te hizo recordar algo que pasaste, que viviste en tu niñez ahorita, que estás viviendo a causa de la ira? Y por último, ¿qué pensaste y qué sentiste al recordar esto? Incomodidad, ¿no? O sea, vergüenza, entrada, yo creo, ¿no? sí, También. porque si te estás viendo a ti mismo, tus propias acciones, dices, no manches, o sea, me he pasado con mis seres queridos, o me he pasado conmigo mismo, o me he pasado en no poner ese respeto para que me traten así, o sea, viéndolo de las dos partes, porque yo puedo ser iracundo y otro que se permite que yo descargue mi ira contra esa persona. Fíjate, permíteme hacer un paréntesis. Ahorita que veníamos para acá, un taxi se le dejó ir a un ciclista, entonces lo aventó, bueno, no lo atropelló, pero también el ciclista no se fijó y lo aventó, entonces se cayó de la bicicleta y le empezó a decir, un chorro de groserías. Entonces le digo a Fernando, mira la ira de una persona, o sea, cómo en cuestión de segundos puedes sacar la ira y todo lo que puede suceder, o sea. Qué bueno, ahí lo que nosotros presenciamos, y como dice Yomaira, ¿no? Vamos atrás del auto, ahorita acaba de pasar, vamos atrás del auto, venimos de hecho para acá. Y va el taxista y de repente vemos como que el taxi lo avienta, pero no así de atropello, así grave, como que lo avienta, le da un rozón, se desequilibra el de la bicicleta, se cae y se levanta el muchacho y el muchacho lo que hace es levantar su cerveza del vaso y le dice, párate para que veas, y le avienta la cerveza. O sea, yo creo que está de más decir como que quién tuvo la culpa, ¿verdad? No aseguro, pero pues tiende más a un lado, ¿no? Entonces, pero bueno, esto sería otro ejemplo de los que acabamos de dar. Entonces, ahora, ¿qué voy con esto? Eso que viste, Luis, o lo que vieron, eso que pensaron, eso que sintieron, simplemente ellos, esas personas que están en esa situación, no lo ven, ni lo piensan, ni miden las consecuencias. Es más, no les importa ni siquiera quién esté ahí. ¿Cuántas veces no nos hemos parado de metiches a ver una discusión, una pelea, etcétera? Y pues bueno, a veces, pues ahora sí que inteligentemente, pues no nos metemos, ¿verdad? No nos incumbe o vemos que la situación está muy grave, como sabemos que si nos metemos, pues hasta nosotros nos va a tocar, ¿no?
Entonces, afortunadamente, pues nosotros a veces no podemos hacer nada por seguridad propia, también tenemos que cuidar nuestra integridad. Entonces, a veces lo más que podemos hacer es pues, hablar a la patrulla y ya, pues que ponga orden, ¿no? Pero realmente no les interesa nada. Entonces, si no les interesa ni ellos mismos, ni su integridad propia, ¿tú crees que si uno se acerca a tratar de separar o de calmar una situación realmente grave, pues claro que no, van a arremeter contra ti? Pero veamos ahora desde el punto bíblico la ira. Y Yomaira, ¿nos haces favor de leer la cita bíblica de Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20, por favor? Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Hasta el 21, ¿verdad? No, hasta el 20. Hasta el 20. ¿La puedes leer otra vez, por favor? Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. A mí me dice esta cita bíblica, bueno, no solamente para quien habita la ira, sino también para los que estamos a veces enfrente de una situación o de una persona en quien habita la ira, pues nosotros que sí estamos tal vez reflexionando un poquito más, pensando un poquito más, detenernos un poquito a contestarle, y ya no se trata así como que, ay, dejo que me ofenda, dejo que me humille, sino simplemente nosotros no estamos en la misma postura que él o que ella. ¿Y qué va a ocasionar? O sea, lo que les decía hace un momento, o sea, realmente para una discusión se necesitan dos. Entonces, disminuye las posibilidades, está comprobado psicológicamente que disminuye las posibilidades si nosotros nos quedamos callados. Obviamente no quiere decir que estamos aceptando todo lo que esa persona está diciendo, arremetiendo contra nosotros. Simplemente, pues estamos ignorando y estamos, pues ahora sí que respetando su capacidad de ser. Si él no es capaz de controlar un sentimiento, pues bueno, hay que respetarlo, porque a lo mejor en ese momento ni siquiera nosotros vamos a poder detenerlo, ¿verdad? Si no se puede detener él, nosotros pues creo que difícilmente. Claro que si hay la posibilidad, la oportunidad de platicar y de calmar la situación, pues no lo vamos a pensar, ¿verdad? Pero realmente en un momento de ira sí está muy difícil, y ya habrá tiempo pues para platicarlo. Ahora, no me vas a dejar mentir, Luis. Realmente la ira normalmente frecuentemente, se manifiesta lamentablemente con los seres queridos. ¿Sí? O con alguien muy allegado, ya sea en el trabajo, o con el más débil, amigos, o con el más débil, pero ese más débil, vuelvo a lo mismo, viene siendo tu familiar o tu amigo o tu compañero de trabajo. ¿Por qué no con alguien más fuerte? Digo, no quiero confrontar ni que se pongan a prueba, pero realmente es eso. O sea, el ser humano, pues en esa capacidad de me enojo, dicen, ¿cómo dicen? El miedo no anda en burro, ¿verdad? Dice un refrán por ahí, una frase, ¿no? El miedo no anda en burro, un dicho, no sé cómo le llaman. Sí sabemos cómo, dónde y cuándo, ¿verdad? Y bueno, ya no se diga esto combinado con una adicción, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y nos acompañas, Yomaira. Bueno, no sé si quieran agregar algo aquí antes de comenzar. No, ahorita. ¿Sí? Ahorita sí. Ok. Ahora, sí, porque ¿qué tal si abro mi boca y ya lo vas a dar? Y por eso mejor me voy despacio. Bueno, nos acompañas, Yomaira, con Salmo 37. Salmo 37, capítulo 8. Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes, que te haría mal. Palabra de Dios. Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes, que te haría mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Luis, ¿qué vas a obtener con la ira? Obviamente nada positivo, nada que te conduzca al bien o que te acerque a Dios, sino todo lo contrario. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Nada. Nos compartía Carlos por ahí que decía que hay que hacernos la siguiente pregunta: ¿lo que voy a hacer me acerca a Dios o me aleja de Dios? Entonces, para este caso, para este caso de la ira, para este pecado capital de la ira,
pues lo mismo, ¿verdad? Lo que voy a hacer, ¿me conduce a Dios o me aleja de Dios? Sí, y simplemente siempre nos va a alejar de Él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la ira, Yomaira? Bueno, platícanos unos puntos que traemos por ahí. Pues de entrada, las personas se alejan de ti, tu familia se aleja de ti, tus seres queridos y a veces hasta el círculo donde tú convives, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios, tienden a alejarse de ti porque ya ven esa conducta mala. Entonces, ¿qué hacen? A veces ya mejor lo evitamos porque ya vemos que él es muy enojón, se exaspera con facilidad, y tienden a alejarse de ti. Regularmente las personas que padecemos de ira, que somos un poco tolerantes, pues tendemos o tenemos el riesgo de perder con más facilidad de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos todo el tiempo una actitud negativa. Entonces, una de las consecuencias de la ira es eso, la actitud negativa que siempre tienes, todo lo quieres ver mal, nada lo ves positivo, siempre estás, volvemos a lo que decíamos de tu cuerpo, con el ceño fruncido, se te ve molesto, se te ve triste, deprimido. Entonces, te vuelves de un círculo social realmente muy pequeño, porque una persona que padece de este tipo de emoción o de pecado, se vuelve muy apartado, ¿cómo les dicen? Huraños, ¿no? Te quedas solo. Y al final te vienes quedando solo. También se afecta mucho tu imagen. ¿Por qué? Porque ya, pues ya no te gusta verte bien, tu salud se va mermando, tu cuerpo, incluso a veces hasta tus expresiones te encorvas un poco, o de repente envejeces más rápido. Ándale, eso, envejeces más rápido. Las arrugas se duelen. Tu integridad se ve afectada, la integridad de tu familia y sobre todo, y lo más importante, tu salvación. Porque una persona que padece de este tipo de pecado, es una emoción la ira, pero se convierte en un pecado como sea llevada. Entonces pones en riesgo tu salvación porque no eres una persona feliz. Ahora, yo mencionaba, te quedas solo, pero bueno, por ejemplo, yo soy una persona que algún tiempo fui muy social, ya ahorita ya no tanto, pero eso no quiere decir que porque, o sea, no vamos a ver una persona y digamos, es que él siempre anda solo, pues es que seguramente pues, desata la ira en él, ¿verdad? No, bueno, pues son formas de vivir, no todos están por esa razón. Y últimamente, pues ando solo, camino solo, ando en bicicleta solo y demás, pero bueno, es también a veces darse un tiempo, no es que algo ande mal, exactamente. Y por otra parte, bueno, no sé si ya mencionaste esto, Yomaira, discúlpame si no lo escuché, abres una puerta al mal de tal magnitud que la ira ya habita en ti, te conviertes una bomba de tiempo y que en cualquier momento puede estallar. ¿Qué pasa cuando hay una persona que conocemos que en cualquier momento, con copas o sin copas, va a desatar la ira? Vamos a pensar en una posada, ¿no? Como le llamamos por ahí así, de una reunión en Navidad, en el trabajo. Y sabes que una persona es irónica, ¿realmente quién se quiere sentar con esa persona? O si tú eres, por ejemplo, como en alguna vez fue mi caso, pues llegaba yo y me sentaba y a veces, pues... Cuando volteaba ya se habían ido todos. Pues a lo mejor no todos, pero sí era como que una rotación de personal que le llaman los de recursos humanos, ¿verdad? Que llegaba uno y luego se iba y luego mejor y estaban en ascuas, ¿verdad? Que ahora iba a desatar esa bomba y bueno, pues es triste también. En su momento te vale y te dice, bueno, el que quiere, el que no también. Pero la verdad, pues sí es de preocuparse. Y luego, por otra parte, bueno, pues alguien podrá decir que estoy exagerando, pero en realidad no es nada fácil dominar eso que habita en ti. Y bueno, te digo, no quiero mencionar la ira combinada con alguna adicción X o Y. O sea, se desata, más con facilidad. O sea, la línea delgada de la que hablaba ahorita, o sea, ya se convierte en nada. ¿Estás de acuerdo? Se rompe. Y simplemente es fatal, es el cólera y bueno, pues también para eso pues hay ciertos procesos que hay que pasar, y hablando de adicciones combinado con ira, pues no, lo resumimos en cuarto y quinto paso. Quienes han vivido esto, quienes hemos vivido esto, creo que lo vamos a entender un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo hablaremos a detalle en otro tema que nos va a dar aquí nuestro amigo Luis de adicciones.
Ya lo Diego. Ah, ya lo vio. Ah, bueno, por ahí búsquelo. Parte dos. Adicciones, Eh, por eso no lo parte viste. Andaba por allá. Bueno, y ya lo habían mencionado anteriormente, que una de las características, por ejemplo, de este pecado, o sea, en sí de todos los pecados capitales, son porque nos llevan a cometer otros pecados. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, sí, sí. imagínate, por ejemplo, qué otros pecados podemos cometer con la ira, Luis. De entrada está el odio, ¿no? Hacia otra persona, el Ujú. resentimiento. Ujú. Tanto hacemos que nosotros lo tengamos y hacemos que florezca en el que recibe nuestra ira. Ese resentimiento, ese rencor. Ujú. Sí, podemos ser unas personas que matemos hasta espiritualmente, porque a veces pensamos que la ira se va a dar en golpes, y no solamente son golpes, la ira la podemos dar en una manera lingüística, ¿no? Ujú. Ofendiendo al prójimo de una manera humillante, de una manera inclusive a veces nos mofamos, o como se diría, o nos burlamos de las personas. Ujú. Esa ira a lo mejor la disfrazo de ser una persona, hay una palabra con exactitud nada más que no me acuerdo cómo se llama, o sea, de sarcasmo. A veces atacamos a las personas con sarcasmo. Hablando de sarcasmo, bueno, no me quiero adelantar. No, mejor. Ajá. Ahorita vamos a tocar ese punto. Sí, entonces a eso vamos, de que no pensemos que la ira pues nada más es contra el prójimo a los trancazos. Hay que tomar en cuenta que es lo que sale del corazón, habla la boca, ¿verdad? Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. La ira no es simplemente, ¿cómo me dijiste? Violencia física. No, contra el prójimo, ¿cómo? Lo que habla. Sí, lo acabas de decir, contra el prójimo, ¿no? Ajá. O sea, desatar como el coraje contra el prójimo. Ajá. A veces no obtenemos algo, como ya lo había mencionado Claudia también en un tema. Disfrazamos la ira con Y a algunas veces tenemos características. ira también contra Dios, ¿eh? Ujú. A ver, háblanos un poquito de eso, lo que se te venga a la mente, Luis, algo que había comentado Claudia, me parece, en un tema, que a veces le echábamos la culpa a él, o bueno, simplemente no tanto también que lo haya comentado ella, simplemente a veces no recibimos algo y nosotros, Nos enfurecemos con Dios. con Dios. Simplemente, bueno, aquel que no conoce a Dios, si quieres también tener tu medida de qué tanto conoces de Dios, la persona que ya conoce a Dios se va a dar cuenta que no es Dios el que le manda el castigo, y por lo tanto, como no es Dios el que le manda el castigo, no tengo por qué enojarme con él. Sí, a veces son consecuencias de mis actos, pero es más fácil echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a Pato, a Yomaira, que aceptar lo que decías. Es más fácil echar culpas que aceptar uno. Pues entonces, la ira de Dios, la ira contra Dios es una blasfemia. Claro. Es una blasfemia. Y aparte, pues ahí nos damos cuenta que no conocemos, porque sabemos que Dios es amor, es justicia, es misericordia, es muchas cosas, pero lo es todo, mejor dicho, ¿no? Oye, Luis, pero ¿y estás sí. de acuerdo, estás de acuerdo que en la actualidad la ira contra Dios es una tendencia muy cómoda que Sí. tenemos? Porque pues es muy fácil culpar a Dios de las cosas malas que nos pasan, y sin embargo cuando nos sucede algo bueno tampoco somos agradecidos con Él. Es que no hemos aceptado que todo lo que vivimos mal es consecuencia de nuestros actos. A lo mejor yo digo, es que yo nunca he matado un niño. No, pero a lo mejor soy la persona que, por decirlo, ¿verdad? Fomenta el alcohol en otras personas, que esa persona fue y atropelló a un niño, a una señora, o soy esa persona que le compra a mis hijos videojuegos que son demasiado agresivos, les meto esa agresión en su corazón y después se vuelven sicarios. Oye, o lo que ahorita tú estabas comentando, que podemos matar a una persona no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Fernando alguna vez me dijo, nomás que no recuerdo muy bien, a mí, me decía que yo no hablara ni enojada, ¿cómo decías, Fer? Ni emocionada. Que no, bueno, que era como una sugerencia, ¿no? Que yo había visto también, que alguien también a su vez, por algún momento de ira que yo viví, me dio un buen consejo, un buen amigo, me dijo, mira, nunca hables ni cuando estás triste, ni cuando estás enojado, ni por emoción, porque luego nos podemos arrepentir. Ah, chico, no, pues sí, sí es cierto.
Emocionado Analízalo. puedes prometer cosas que no son una realidad. Enojado puedes herir a una persona a tal grado. ¿Qué pasa cuando estás muy molesto y agredes verbalmente a tu esposo, a tu esposa? Porque quieres hacerlo sentir más. Puedes terminar emocionalmente con esa persona a tal grado de que esa persona puede llegar a caer en depresión, y esa depresión puede suscitarse en un suicidio. Yo estaba escuchando acerca del tema de la ira y decían que los 7 pecados capitales son la antesala del infierno, pero sobre todo el pecado capital de la ira, porque el pecado la capital de la ira es el más sangriento y el más violento de todos, porque no solo matas a una persona físicamente, somos reiterativos, la matas espiritualmente y emocionalmente. Hay personas que están vivas por decir que están vivas, porque en su matrimonio, en su círculo familiar, sus padres, sus esposos, algún acto que hayan tenido de violencia sexual, X, no sé, no me quiero meter en esos detalles, llegan a terminar con el autoestima de la persona a tal grado de que los matan en vida, ¿no? Sí, y fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa cuando eso sí, no, gracias a Dios no lo he cometido, pero lo he visto? Otras cosas, muchas más sí he cometido, pero este caso no. Pero conozco padres de familia que los hijos sí se portan mal, que sí a veces son bien latosos, te desesperan, pero los agreden verbalmente o según los corrigen de una manera, eres un tonto. Eso es por decir algo muy ligero, pero he escuchado palabras que todo el mundo sabemos, que no las vamos a decir ahorita, pero les decimos que son tontos en todos los grados. No tenemos el sonito ese de pip. No está. Pero Bueno, en eso se la pasaría la... Sí. Sí. Y desgraciadamente así es. ¿Y qué pasa? ¿Qué le hacemos a los hijos? De entrada lo estamos programando a que son tontos, a que no sirven en esta vida, y después cuando crecen son lo peor, y decimos, ¿por qué salió así? Porque yo descargaba mi ira, todos mis complejos de inferioridad, todas mis angustias y frustraciones las convertía en una ira, era la manera en que salían de mí y sobre mis hijos o sobre mi esposa. Más adelantito, de hecho, vamos a hablar de eso. Sí, Está bien. no me interrumpas, sí, no me interrumpas, no me interrumpas. No, está Ay, bien. perdón, la ira. No, está bien. Estás ensayando. Estoy ensayando. De hecho, no, eso nos va a ayudar, ahorita lo vas a complementar. Ajá. Ese es tu punto. Es que te adelantaste a tu punto. Ok. Bueno, de lo que veíamos, decíamos que la gran característica de los pecados capitales era que nos llevaba a cometer otros más aparte de insultar, y también uno muy importante negativamente, ¿verdad? O sea, en ese sentido, como maldecir, ¿verdad? Entonces, hay ahorita, cuando estaba yo ahora sí que desarrollando este tema, me encontré por ahí una frase que dice, y me gustó, o sea, porque es la realidad, dice, la diferencia entre maldición y bendición es lo que viene de regreso. Hay una cita bíblica que dice que con la regla que midas serás medido. No la menciono porque no tengo aquí a la mano, ¿verdad? Pero ahorita si nuestra compañera Claudia, nuestro compañero Luis, no la localiza, pues bueno, nada más se las mencionamos y por ahí la leen. Pero la vuelvo a repetir, la diferencia entre maldición y bendición es lo que viene de regreso, ¿sí? Ahora yo, Mayra, Aquí está, es Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 38. Den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos. Digamos que es el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38c. O sea, el último pedacito del versículo. ¿No fue el Evangelio de hoy, Clau? No, ¿verdad? Es antes. Es otro. Ahora, ¿nos haces favor de leer San Mateo capítulo 5, versículo 22? 22. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al infierno. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Esto es una amenaza, Yumaira? No, es una advertencia.
Es una advertencia. Jesús no amenaza, Jesucristo no amenaza, pero sí te dice lo que puede pasar, ¿verdad? Yo en lo particular le temería más al infierno que en la cárcel. ¿Por qué? Por maldecir, no te van a encerrar en la cárcel, pero sí te puedes ir al infierno. ¿Estás de acuerdo? Te puedes decir, digo, a mí no me consta nada, pero hay esa posibilidad. Entonces, pues, habrá que cuidar eso. Y bueno, y la realidad también es que así como existen situaciones, diferencias y problemas en la familia, pues así mismo también existen las discusiones, y vamos a ver qué nos dice en su palabra en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Yomaira, por favor. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida. Trátenlas con respeto. Con eso, vuestras oraciones no serán desoídas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí te voy a hacer una pregunta, Luis. ¿Quién crees que sea o en quién crees que pueda habitar más la ira? ¿En los hombres o en las mujeres? En ambos. En ambos. Yo pienso, bueno, sí, en ambos, pero más, yo pienso que en los hombres. Yo creo que nuestro temperamento es un poquito más alto. Claro, no voy a hablar por todos, ¿verdad? Que todos sean así. Pues hay personas muy inteligentes, muy sabias o muy acercadas a Dios que pues realmente no caen en esto. Pero sí, pues la verdad, sí, los hombres tendemos a ser un poquito más temperamentales. Entonces, puede ser, ¿verdad? No sé, es mi punto de vista personal, no te estoy contradiciendo. Igual muchos pensarán como tú, igual Yomaira va a decir, no, pues es que nosotros las mujeres, no sé. Pero sin ponerme del lado de nadie, simplemente de punto de vista muy personal, por ejemplo, yo lo veo en mí. Yo sí soy más temperamental que mi esposa, y lo que yo he visto así pues la raza yo que conozco, pues como que en los hombres es un poquito más más temperamental en cuestión de los hombres. Y bueno, ahorita por lo que hablabas, Luis, del sarcasmo y todo esto, ahorita Yomaira nos va a dar lectura a una receta que no falla, Luis, para lograr formar hijos con ira y más. ¿Sí? Es una receta infalible, o sea, no falla. Para que sean iracundos, ¿verdad? Exactamente, y tomen nota para que no se les pase ningún punto, si no, no va a funcionar. ¿Sale? Y tomemos nota a ver en nuestros hogares, pues cuántos hijos tenemos o hemos formado nosotros con ira. O que van para allá. Va. Comience desde la infancia dándole a su hijo todo lo que le pide. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. ¿Para qué? Espere que alcance la mayoría de edad para que él pueda decidir libremente qué hacer con su vida. Cuando diga palabras antisonantes, palabrotas, pues celébreselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas y que la gente se siga riendo de él. No lo reprenda ni le diga que está mal algo que él dice o algo que hace. Eso a lo mejor podría crearle a su hijo complejos de culpabilidad si usted lo reprende. Recoja todo lo que él deje tirado, los libros, los zapatos, la ropa, los juguetes. En pocas palabras, hágale todo lo que usted no quiere que él haga. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás y no sobre él mismo. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide que sus platos estén esterilizados, que su ropa esté limpia, que esté limpio él. Pero deje que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia de su hijo, no pasa nada. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede totalmente destrozada. Dele todo el dinero que quiera él gastar. No vaya a sospechar que para disponer de ese dinero en algún momento sea necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres.
El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones, pobrecito. Y por último, póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, con sus vecinos, con sus amigos. Piense que todos ellos son prejuiciosos contra su hijo y que la verdad lo quieren fastidiarlo y hacerlo enojar. ¿Hemos formado hijos con ira en nuestra casa? ¿Le hemos dado todo esto que acabo de mencionar? Pues eso solamente se los dejo a su juicio. Bueno, pues está como para reflexionar, ¿verdad? Sí, ¿cuántas veces no podemos caer en estas partes? A veces tuvimos carencias económicas y ahora que yo trabajo, que ya soy padre, decimos, a mi hijo no le va a faltar nada en esta vida como yo, porque yo sí tuve carencias, pero mi hijo no tiene que tener carencias. Y decía el padre Carlos Guillén, a los hijos hay que educarlos con tantita frío y con tantita hambre, ¿verdad? Entonces, es un buen consejo porque aquí le das todo. Y yo he visto esos casos muy de cerca donde se desviven por los hijos en que tengan lo mejor no lo necesario, lo mejor en marcas, las marcas más caras, los videojuegos más caros. A lo mejor no lo doy el tiempo, pero les tengo ahí para que se entretengan solos. ¿Y qué pasa? Que dicen, es que a mí, yo sí tuve carencias y no quiero que a mi hijo le falte nada. Entonces, pues, está mal. Muy bien dicho esa palabra de mal criados, ¿verdad? Sí. Eres muy mal criado, porque sí, y fíjate, eso lejos de que a nosotros Pero no hay que decírselo al niño. Es lo que te El iba a decir. malcriado. Es que es lo que te iba a decir. ¿Cómo uno, El malcriador. oye, Muy... cómo yo con tanta facilidad le puedo decir a mi hijo, eres un mal criado, y qué vergüenza poderle decir algo así porque la que lo estoy criando soy yo, ¿no? Qué pena. Pero bueno. Pausita, ¿puedo? Sí. Dice, saludos a mi madre Rocío Piña, bendiciones madre, te amo, a mi tía Chapis Piña, un abrazo tía, a Sofi Herrera, sale un abrazote, gracias por escucharnos, a Vicky Díaz, lo peor que dice ella, lo peor que puede sufrir quien no lo peor que puede sufrir quien no lo controla. O sea, también sufre aquella persona que tiene ira, porque después de la ira nos llega un sentimiento de culpa. Sí nos llega el sentimiento de culpa después de haber destrozado, golpeado, destrozado espiritualmente o golpeado espiritualmente o físicamente. Cada vez que hacemos algo contra alguien, que descargamos nuestra ira, viene la culpa. Moral. Eso es peor. Y luego Javier Arellano dice, saludos don Javis, me siento felizmente menos preparado que mis hijos, porque sé que cumplí con su educación. Y ahí están, o sea, yo conozco a sus hijos, don Javis, y pues bueno, la verdad son buenas personas. Entonces ahí entra el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y si tiene buenos hijos, pues podrán tener 1000 errores los hijos, pero son personas moralmente buenas y de fe. Ahí se ve. Entonces, pues felicidades. Araceli Limón, también un saludote a Araceli Limón que está en Estados Unidos, ¿no? No, es la vecina. Ah, la vecina, perdón, Araceli Limón. Pues cuando quiera venir, pues está cerquita, dice que es vecina. Y a Cris Díaz, ¿verdad? Pariente, me imagino. Sí, por la prima. la güerita. Ok, saludos, Cris. Entonces recuerden que compartir es evangelizar. María Arellano, familia Rubalcaba Arellano, presente. Familia Rubalcaba Arellano y María Arellano. Mari, ya sabes, mujer, cuando quieras, aquí están los temas, para que tú los prepares y los des. Bueno, un saludo a todos ellos y gracias bendiciones. Por escuchar. Y los que faltaron, que a mí no me sale. Y los que no han comentado, pues a veces no nos damos cuenta quién está conectado. No alcanzamos a ver, pero saludos y gracias por escucharnos. Bueno, pues en fin, siempre es bueno hacer un alto en el camino y decidirse a cambiar y a renovar. ¿Estás de acuerdo, Luis? Uh-huh. Entonces, nos acompañas, Yomaira, con otra cita bíblica que es Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. No salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí en resumidas cuentas y en palabras coloquiales o simples, pues, si no tienes nada bueno que decir, mejor que, Luis. No digas nada. Mejor no digas nada. Y en esa misma carta a los Efesios, ¿quieres decir algo? No, ahorita En esa misma ya carta, cuando llegues aquí. Ok.
En esa misma carta a los Efesios, en capítulo 4, versículos del 31 al 32. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que, bueno, ahí como compartir, creo que Yomaira y yo en nuestro matrimonio lo empezamos al revés. Normalmente se empieza con la luna de miel, ¿verdad? Bueno, antes del sacramento, obviamente. Pero nosotros empezamos, como le dicen por ahí, ¿no? Del chongo. Y conforme se ha dado el tiempo y el razonamiento y pues todo esto, ¿no? Pues ya como que ya también ya nos da flojera así como que estar discutiendo por tonterías, pues discúlpenme la expresión, pero pues por pendejadas, ¿no? Por cosas que realmente no tienen sentido, por guerra, pues ahora sí que lucha de poderes, por cuestiones familiares, por tantas cosas que la verdad son pura basura, que realmente no nos hacen nada bien, simplemente son puras cuestiones negativas que no nos dejan avanzar. Y bueno, pues ahora, pues no te digo que ya, ¿verdad? Pero poco a poco y creo que va muy avanzado esto, pues vamos recuperando terreno, el terreno pues para el que nos unimos o para el que pues prometimos estar unidos. Y pues es mejor, ¿no? Es más bonito. Mira, ahora con la situación del COVID tan mencionado, cuántas personas, pues no me voy a ir lejos, están ahorita y mañana ya no van a amanecer. A lo mejor soy yo, no sé. A lo mejor es ella y no tiene nada de malo, o sea, no lo estoy deseando, simplemente es cuestión de reflexionar. Y pues sería triste ahorita pelear por quién va a hacer la comida o por quién va a ir a recoger a los niños, a nuestros hijos, cuando realmente no sabemos si mañana vayamos a amanecer. Uno, el otro, o los dos, no sabemos. O ellos, la verdad. O sea, es que la realidad no nos gusta mencionar porque, ay, no, es que eso es como desearlo. No, no es desearlo, es ver la realidad. Pero a veces no queremos verla porque duele. La verdad duele. Pero ¿para qué no esperamos a que duela? Mejor, pues, estar en paz, estar en armonía, estar tranquilos y estar haciendo lo que corresponde y que no se vayan las personas o que no nos vayamos con ese sentimiento de no lo hice todo o que no quedemos satisfechos con lo poco que hicimos, ¿verdad? Y a veces es cuestión simplemente de perdonar, ya más allá que de tolerar o de ceder, de perdonar. Y pues bueno, ahí les dejo de tarea que lean como sugerencia en San Mateo capítulo 18, versículo 22. En adelante. Mateo, Sí. capítulo. Mateo capítulo 18, versículo 22 en adelante. Y ¿por qué tenemos que perdonar? Ahí van a encontrar la respuesta. Más allá de la que ustedes están pensando, pues lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Pues tarea, nada más. Y eso no quiere decir que perdonar a la persona que nos hizo daño, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a la persona que nos hirió. Es perdonarnos a nosotros mismos por todas esas ofensas que le hicimos a esa persona a la que le prometimos serle fiel, a esa persona a la que le prometimos amarlo, respetarlo. Yo creo que va más allá, ¿no, Luis? Porque qué vergüenza, y yo lo menciono mucho en los temas, qué pena poder decir que un matrimonio lo lideraba la ira, el enojo, la falta de respeto, pero pues Dios nos da oportunidades, diario nos da una oportunidad de voltear su mirada a Él. Yo recuerdo una vez que cuando Fer y yo teníamos muchos problemas, yo fui a hablar con un sacerdote y él me dijo, usted no le cuestione a Dios por qué le tocó un marido así, usted agradézcale a Dios porque si
Dios los unió en el camino, Dios quiso que estuvieran juntos, es porque Él quiere que un día volteen su mirada a Él y hagan un cambio. Entonces, yo tengo la plena certeza que Fer y yo estamos juntos por un objetivo, y que si Dios nos permitió pasar por tantas cosas tan duras desde el principio de nuestro matrimonio, como dice que comenzamos al revés, pues no quiero decir que salimos victoriosos, ¿verdad? Porque pues los problemas se presentan a diario, pero creo que ahora ya sabemos sobrellevarlos un poquito más porque anteponemos a Dios. Y quiero aclarar que, bueno, comenzamos bien con el sacramento, pero ya en la vida, en el hogar, pues comenzamos al revés. Hablabas de un objetivo. ¿Cuál vendría siendo el objetivo? ¿Cuál se te La crees? santificación en nuestro matrimonio. Exactamente. Sí, el objetivo que todo matrimonio debemos de buscar es la santificación a través del matrimonio, porque también ahí estoy demostrando el segundo mandamiento, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y recordemos que ya en el matrimonio ya no son dos, sino es una misma carne. Entonces, al yo amar y respetar a mi esposo, a mi esposa, estoy cumpliendo con ese segundo mandamiento del amor. Entonces, lo que haga por mí, lo hago por él, y con eso nos santificamos, y es el matrimonio, el objetivo, santificarnos. Entonces, es bonito, y lo bueno es que pues ya encontraron el porqué, ¿verdad? Porque a veces un casamiento, una boda, nada más se hace porque se tiene que hacer fiesta, porque es la tradición de la familia, pero nunca lo que realmente es, ¿verdad? Buscar la santificación siempre es, hasta andamos comprando las pláticas prematrimoniales, ahí andamos Exacto. buscando para no tomarlas. Sí, la verdad que sí, Dios de repente te da unas sacudidas, pero siempre es con un objetivo. Entonces, Sí. pues, ahí vamos. ¿Qué? A ver, bueno, vamos a darle un poquito, no, más a prisa, no, nada de eso. Un poquito, otro sentido. Vamos a ir reflexionando poco a poco cómo a veces confundimos la ira con otras cosas, pero bueno, vamos a irlo digiriendo. Para esto vamos a leer San Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús el día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después le preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. Palabra de Dios. Te alabamos, Bien. Señor. Te alabamos, Señor. Fíjate, aquí dice en este último versículo: entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sanada. Si bien no habla de una ira, pero sí nos dice que Jesucristo se enojó, ¿verdad? O sea, y a veces confundimos, o sea, la ira o el enojo con una justa indignación. O sea, pues a veces es imposible no enojarse por ciertas cosas. Entonces, ¿de qué lado te pones, no? Y ahora vamos a ver otra, aquí en esta cita bíblica, yo creo que con justa razón Jesucristo se enojó. O sea, pues lo están poniendo a prueba, y aparte, pues siempre como tratando de acusarlo, ¿no? Entonces llega un momento en que dice: a ver, espérenme. Entonces, ahora vamos a ver San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 16. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y derramó el dinero por el suelo.
A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Si nosotros viéramos o leyéramos únicamente esta cita bíblica o este versículo, Luis, que dice, hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos afuera del templo junto con las ovejas y los bueyes y derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. ¿Qué dirías tú? Tú que no, vamos pensando que tú eres una persona que no conoce la Biblia. No, y nomás pues, te leo esto. Entonces Dios sí se puede enojar. Claro. Yo no, él O sí. sea, no manches, entonces era malo. Era malo. O sea, Pecó, fíjate cómo pecó, llegó y hizo pecó. un látigo y pecó y los tiró. Pero te digas que hay una cierta justificación, o cómo le podemos llamar aquí para no Bueno, entrar en... ahora sí, ahí te va. Ya Sí. te dije, no, ahí es donde yo quiero entrar. Bueno, sin quitar esa, puedes buscar, o bueno, la leo yo si quieren para no... Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Vamos a ver la diferencia entre enojarse y tener ira. El enojarse no es un pecado. Ese no es pecado porque yo me puedo enojar si yo sé que tú estás golpeando a Yomaira, si yo sé que tú estás haciéndole daño a tus hijos, si yo sé que alguien está haciendo algo malo en contra de la dignidad de otro ser humano, es normal porque son sentimientos como el amor, como el llanto, también una emoción. el enojo. Ujú. El enojo no es un pecado. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, donde la misma palabra de Dios justifica e inclusive dice que sí es bueno, pero bajo ciertas reglas. Entonces es Efesios 4, 26 y 27 dice, enójense. Aquí no veo la palabra que digan no se enojen. Dice en palabras de San Pablo, en la misma escritura, enójense pero sin pecar. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de enojo, o el enojo que peca y el enojo que no peca. La ira que peca y la ira que No, la ira sí es el No, la pecado. ira sí es pecado. El enojo es lo que no es pecado, pero cierto grado de enojo se convierte en ira. Vuelvo a lo mismo, hay una línea muy delgada. Sí, entonces, aquí dice, enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. ¿Cuál es la condición? Que yo no me tengo que ir a dormir, que pase 1, 2, 3 días yo enojado contigo, y pato, y es que ya se la traigo, y ahí yo alimentando, dice, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, enójense, sí, porque es un sentimiento. Si enojarse fuera pecado, Jesús pecó. Y ahí no pecó Jesús. En la primera cita decía, entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado. ¿Enojado por qué y apenado por qué? En la segunda, que es San Juan capítulo 2, del 13 al 16, el celo por la casa de mi padre me devora. Jesús estaba enojado porque el lugar a donde estaban era de rendirle culto a Dios, de alabanza a Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Una casa de ladrones. ¿Por qué dice que una casa de ladrones? Porque ahí de entrada las básculas no estaban pesando lo que tenían que pesar. O sea, había un robo, había pecado entre esos comerciantes que estaban ahí. Pero ahí va una reflexión que voy a hacer sobre esta. Y bueno, léenos nuevamente la cita bíblica para complementar lo que nos está compartiendo el buen Luis. Lucas 2. San Juan, San Juan, perdón. San Juan capítulo 2, versículo del 13 al 16. Entonces tomemos en cuenta algo muy importante. Si el enojarse fuera pecado, Jesús pecó. Uh-huh. Así de fácil. Y 2 veces, aquí con las 2 citas que me estás dando, diríamos, es que Jesús pecó. Y no pecó. Jesús, como deberíamos de ser muchos de nosotros, no quedarse callado ante las injusticias que estamos viendo. Si tú te quedas callado, estás pecando de omisión. Y Jesús, lo que menos hizo fue pecar, porque si no hace nada Jesús, hubiera pecado de omisión. Jesús también se enojó cuando adoraban al Cordero de Oro. No, bueno, fue el Padre. El Padre. Pero Moisés Sí. también, Moisés se enoja porque lo están adorando y pues que... Al becerro de oro. Al becerro de oro, Sí. entonces baja y es cuando...
Pero aquí simplemente estamos hablando del pecado, porque si decimos que Jesús se enojó y es pecado enojarse, entonces Jesús ni sería el Mesías. O sea, vean qué tan profundo puede llegar a ser esto, donde si Jesús pecó por enojarse, entonces como el Mesías debe de ser hijo de Dios y sin pecado, pues no sería el Mesías. Nada más por querer que es pecado, entonces estaríamos hablando de un profeta, pero no del Mesías. Entonces la relevancia que tiene el hecho de que Jesús nos muestra a no quedarnos callados. Ahorita lo vamos a... Y lo que hagas, lo que puedes hacer y no con el enojo. Sí, ¿verdad? denuncia. Decimos que lo que hizo Jesús era radical, ¿verdad? Era radical. No se puede uno quedar callado ante las cosas que están mal. Y es lo que ahorita en estos tiempos estamos dejando de hacer. Ah, no, pues que vamos a abortar. Ah, no, que vamos a pitarrejear las iglesias, porque yo soy pro aborto. Todo ese tipo de cosas están en contra, eran lo que estaba, o sea, esto mismo está sucediendo el día de hoy, muchas veces. A veces vamos a San Juan o al templo de San Juditas cada viernes primero de cada mes y vemos las imágenes de San Juditas llenas de moneditas y no sé qué, les decimos que ya están contaminadas. Y si tú como católico que conoces y no lo dices, estás pecando. Y te van a criticar, pero a Jesús también lo criticaron. ¿Quién lo criticó? Los fariseos, los judíos, y hasta le dieron la muerte por decir lo que era correcto. Y él no dijo, no, pues me van a clavar en una cruz, mejor me quedo callado. Exacto. Y el dolor y el sufrimiento que pasó. Entonces ahora sí. Él denunció. Sí. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Palabra de Dios. En otras traducciones dice en una cueva de ladrones, ¿no? ¿Por qué estaba todo ese tipo de ganado ahí en el templo? Porque se ocupaban para los sacrificios. Tanto las palomas o pichones para los matrimonios, los corderos y los bueyes para los sacrificios para los pecados. Eso pasó. De hecho, eso debió de haber sido en una Pascua. Entonces Jesús... Sí, se acercaba la Pascua de los judíos. Entonces por eso es que estaban todos esos animales. O sea, también veamos el contexto. Pero aquí el problema es que robaban, que pesaban mal las cosas. ¿Para qué? Y Jesús dijo, no, ¿cómo? El sacrificio o todo aquello que es para el sacrificio, para el perdón de los pecados, a la tradición judía, lo estaban manipulando a algo así, a un robo inclusive, porque cobraban más kilos. Entonces, por eso es que Jesús se enoja, y con justa razón, porque ya el sentido ya no era el sacrificio, ya era el negocio. Claro. Ok, entonces la reflexión que quería hacer es lo siguiente. Recordemos que Jesús no se refería a la construcción como tal, sino de su cuerpo. Él quiere enseñarnos a relacionarnos con Dios, no como comerciantes, sino como hijos. La cultura del comercio, del dinero, ha contaminado nuestro templo interior y lo ha transformado en un mercado donde nada es gratuito, donde todo tiene un precio, donde condicionamos todo. Si me das eso que quiero, me porto bien. Donde llega el punto donde si Dios no me da, me enojo, cambio de religión o dejo de creer. Es decir, le ordeno a Dios qué clase de Dios tiene que ser. Y lo condiciono o pienso que si me porto bien, me tiene que dar. Casi le digo a Dios qué milagros tiene que realizar. En ocasiones, con ira, hasta nos atrevemos a pedir cosas para mal o para herir a otras personas. El Dios de Jesucristo no es un Dios de mercado, ni un Dios que se vende o que se compra. Entonces, como conclusión, es luchar contra ti mismo con esos comerciantes interiores. O sea, ¿qué trato yo de ver aquí? Que así como ellos vendían pues todas esas palomas, ovejas y demás, nosotros a veces hacemos lo mismo, pero con el egoísmo, con el egocentrismo, con la vanidad, con la ira, con todo esto. O sea, si Luis no me interrumpe, yo no me enojo. Si ella no me hace de comer, pues
yo no voy a estallar. O sea, ya estamos condicionando Si cumple cada quien con lo que cómo yo tiene quiero. que ser la gente. ¿Y cómo tiene que ser la gente? Pues a veces le digo, a ver, Dios mío, pues es que ¿cómo no quieres que me enoje si Luisa cada rato me interrumpe? ¿Cómo no quieres que me enoje si Yomaira seguido no me hace de comer? ¿Cómo no quieres que me enoje si mi hija no me hace caso en lo que le digo? No me pone atención, ¿sí? Son ejemplos, Sí, no, sí, no es sí. que sea así. Entonces, nosotros nos volvemos como esos, mercaderes, o sea, pero ya estamos, ahora sí que combinando lo que tiene que hacer Dios con lo que yo siento, con lo que, o sea, yo no voy a ser así si la gente no es así, pero pues también ayúdame, ¿sí me explico? Entonces ya lo estamos así como que condicionando, ¿Qué pasa? ¿sí? Y ahora, pues cuando no es todo esto así, pues obviamente, pues yo creo que hay algo que pasa en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, creo que no está como contento cuando todo se lleva todo al revés, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues es todo. No sé qué nos va a compartir Carlos. Sí, nada más, una pregunta aquí para los tres, pero para el señor Luis, para que nos explique esta cita bíblica. Es una cita del libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dios celoso y vengador, Yahvé. Vengador Yahvé y rico en ira. ¿Qué no la ira es un pecado capital? Se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. No que perdone. Pues no, que Dios no peca. El 3 veces santo tiene ira. Lo repito, Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios celoso y vengador Yahvé. Vengador Yahvé y rico en ira. Un pecado capital. Se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Este es un trompito para Luis. A ver si me sé explicar. ¿Y eso dónde lo hemos aprendido? Así como que haciendo un comercial, ¿verdad? En el Instituto Bíblico Diocesano. Había preguntas, si nos damos cuenta todos leemos el Antiguo Testamento y pues como que no se me antoja tener un Padre Dios. Como que yo nomás me quedo con Jesús, porque Él sí hasta dio la vida por mí y con el Espíritu Santo porque me hace sentir bien bonito. Pero al Padre como que no quisiera yo tenerlo porque es vengativo, es iracundo y es justiciero. Son preguntas que sí son muy interesantes, ¿verdad? Son muy interesantes, sí. Dije, no, ahora yo no voy a participar, pero me Sí. salió esta. Yo pienso que esto es como aclaración porque podemos ver en la Biblia esto y entonces es donde nuestra fe se empieza a tambalear. Bueno, pues no, que es un pecado y Dios Padre en el Antiguo Testamento nos habla de ira y que es iracundo. Y que sácale el ojo y que... Sí, Córtate la mano. sí, entonces más o menos por eso digo, a ver si me sé explicar. Había sucesos que tenía el pueblo judío donde tenían castigos, donde los llegaron a conquistar otros pueblos, y es lo que el día de hoy nos pasa a todo mundo. ¿Qué pasa? Si ahorita te chocas el carro, pero antes de haber chocado el carro, tú te peleaste con Yomaira, ¿qué dices? No, pues Dios me castigó. Dios me castigó porque golpeé a mi esposa, ofendí a mi esposa. Cuando se escribe la Sagrada Escritura, pues de entrada ya habían pasado muchos sucesos y ellos lo interpretan como un castigo de Dios. O sea, primero pasó el suceso y después ellos lo interpretan y lo escriben así, como ese Dios. Por eso es que siempre sabemos que Jesús viene a revelarlo todo. Y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es uno solo. Entonces, más que nada es eso, que también es a lo mejor un poquito hasta confuso, ¿verdad? Para algunas personas y a veces hasta para uno. Pero es más que nada eso. Es lo que hablábamos la otra vez de lo que decía del antropomorfismo, ¿verdad?
son las formas que el ser humano le da a Dios. Es la forma que el ser humano en esos tiempos poco conocía del Padre. Tenían un conocimiento muy bajo hasta que Jesús lo vino a revelar de una manera mucho más amplia. Entonces, bajo el conocimiento que ellos tenían de Dios, pues se expresaban de Dios, porque por ejemplo, Dios caminaba en el Edén con sus pasos, pues, el Dios Padre no es un ser humano. El ser humano que tiene doble naturaleza, pues es Jesús, es carne y también es Dios. Él sí puede caminar. Dios Padre no es que no pueda por su incompetencia, digámoslo así, sino porque Él es un espíritu puro. Entonces, es algo que ni comprendemos tan siquiera. Entonces, pues así también le ponían a Dios que caminaba, o que Jesús está sentado a la derecha del Padre, o sea que el Padre trae una mano derecha y una mano izquierda. Entonces son todo eso, por eso es que a lo mejor podemos ver eso. Entonces, como aclaración, ¿verdad? No sé si me di a entender. Sí, sí, Luis. Sí, lo que explicó Luis, lo va a tratar de decir en poquitas palabras. O sea, un antropomorfismo es darle a Dios formas humanas, sentimientos humanos. Si se fijan, estos son sentimientos humanos. Se le dan cosas que no tiene porque no pueda, sino porque es espíritu puro, porque está fuera del tiempo y el espacio. Por eso. Pero no es que Dios se hubiese enojado, porque pues digo, enojado sí, pero bueno, iracundo, porque es el 3 veces santo, y ahí como que chocan, ¿no? 3 veces santo con un pecado capital. Nada más quería hacer esa aclaración, porque a lo mejor lo leemos algún día. Sí, y es muy seguido que lo podamos ver en todo el Antiguo Testamento. O escuchar en misa, o decir, Chihuahua, pues si Fer o el Pato dijo que la ira es un pecado, ¿cómo que Dios pecó? No, aquí más bien se leería de esta manera: Dios celoso y vengador, Yahvé rico en ira, pero en vez de ira, más bien en justicia, ¿no? Yo creo que por ahí ellos lo tomaban así, porque como decimos, lo escribieron después de que hubo una conquista, de que hubo una tragedia, cuando ellos se quedan con ese sentimiento, y siempre, todo lo malo que pasa en mi vida, siempre pienso que es un castigo de Dios, y eso hasta el día de hoy. Cuando me va mal en mi trabajo, pues es que a lo mejor fue porque la regué, y se le viene a uno a la mente, no, pues Dios no te castiga. Dios no es un Dios que esté con un látigo a ver en qué momento la regamos. Dios no es eso. Tampoco conocimiento tenemos de Dios Padre. Entonces, por eso, entre más estudiemos a Jesús, vamos a poder más o menos, porque yo creo nunca nos va a alcanzar la vida para conocer al Padre. Es como ni al Hijo, ni cuando nuestro compañero Robert, no sé si te acuerdas, que nos decía que tenía una duda de que decía que Moisés vio el rostro de Dios. Y luego la Escritura dice que nadie ha visto a Dios. Bueno, es un antropomorfismo, porque pues no tiene rostro. Forma de hombre. Se le dan formas humanas. Antropomorfismo. Y al decir que vio el rostro de Dios, es decir que estuvo en él, con él, en su presencia, bajo su sombra. Bueno, gracias, nomás quería hacer esa. Está bien. Sí, porque sí es cierto, o sea, todo esto que se acaba de decir se puede echar abajo con esa cita. Claro. De verdad, y qué bueno que lo aclaras. Dice Rosy Olivares: un saludo a los expositores, siempre con temas muy interesantes. Hoy les tocó al matrimonio, ya nomás nosotros pues ahí le apoyamos poquito, pero el tema ellos lo prepararon, y muy buen tema el día de hoy. Sugerencia. Sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo ustedes. Nada más cada quien su... ¿Cómo? La chiquita. Su conclusión. Ándale, conclusión. ¿Es pecado enojarse? No, no es pecado enojarse. Cuando el pecado rebasa los límites, o cuando no hay una razón para ese enojo y nos enfurecemos y ofendemos, en vez de corregir, sí es pecado. Cuando llegamos a la ira. Pero si me enojo porque están golpeando a una mujer, me enojo porque están golpeando a un niño, me enojo porque quieren abortar, me enojo porque van en contra de la dignidad del ser humano
y contra la ley de Dios y corrijo a alguien o me enojo, puedo sentir eso, no es pecado. Pero si le pongo límite, lo que decías tú, la delgada línea, ¿verdad? Que separa el enojo de la ira. Sí, porque si ya te pones a juzgar a la persona Sí. y hablar mal de Más eso que nada es está corregirla haciendo, directamente a ella. O sea, ¿de qué me sirve? No, pues es que Yomaira anda vendiendo otra marca que no es la que trabaja, han decir, ¿verdad? Pues qué onda. Pero en vez de decirle, oye, Yomaira, no la riegues, ya no vendas aretes, mejor vende tazas. Eso sería otra cosa. Pero bueno, entonces, no es pecado enojarse. Ya lo vimos ahí en la escritura. Enójense, sí, pero que no les dure mucho tiempo. El extremo de ese enojo, que sea demasiado, es donde estaríamos pecando. Entonces ahí no dice San Pablo que no se enojen, dice, sí, enójense, pero que no sea hasta la noche para que el diablo no nos atrape. Entonces, por la ira puede entrar Satanás. Ahí nos lo dice bien clarito la escritura. Y ya vimos que Jesús, como hombre, como ser humano, tuvo los sentimientos del hombre y no pecó. Jesús lloró, era un sentimiento. Lloró por su amigo Lázaro. Y a pesar que sabía lo que iba a ser el milagro, aún así le dolió. Jesús lloró en el huerto, tuvo miedo. También tuvo enojo por las cosas que estaban haciendo mal. Todo eso contra la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, el enojo no es pecado, la ira sí. Entonces, sepamos diferenciar esa parte y mantengámoslo en un enojo y como dice la escritura, por un ratito, que sea algo así y no quedémonos callados. O sea, si me enojo, pues está bien que te enojes, pero no te quedes callado ante una situación que está mal. Porque sí, me enoja que Yomaira quiera abortar, pero no le digo nada, pues ¿de qué sirve mi enojo? No, porque ya estarías pecando de omisión. No, Yomaira, es que el aborto es malo. Oye, Yomaira, que el robo es malo. Oye, Pato, que esto es malo. Ahí sí. Entonces, no es que se justifique, sino que el enojo es un sentimiento humano que Dios nos permitió tener, nos creó en este mundo con esos sentimientos, pero siempre, como han sido todos los pecados capitales, es algo desordenado, es algo que está fuera de lo normal, ¿verdad? Comer es bueno, es saludable y necesario, pero el desorden es cuando pasamos el límite. Si nos damos cuenta, varios de los pecados se vuelven pecados cuando rebasan esa línea que decimos. Exactamente, cuando es de más es cuando entra el pecado. ¿Va? Bueno, esa es mi conclusión. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Luis. Espérame, no me interrumpas. No pasa nada. No, bueno, pues yo me voy a enfocar más a lo mejor a nuestra vida y como coloquialmente lo decimos, a mí me gustaría que no nos dejemos llevar por ese sentimiento y como decía Luis, pues no dejar rebasar esa línea tan delgada. A veces nosotros nos prestamos también a si una persona está discutiendo con nosotros somos los mismos que hacemos más grande la discusión y desatamos la ira de la otra persona. Tenemos que aprender también desde nuestra trinchera a quedarnos callados, a pedir por esa persona. Es muy difícil a veces también lidiar contra ese sentimiento, contra esa emoción que después nos gana y se convierte en ira y se convierte en un pecado, pero también está en nosotros hacer la diferencia. En nuestra casa, por ejemplo, si vemos que nuestro esposo está enojado, pues a lo mejor dejarlo que reflexione un poquito, salirte, pedir por él. Es muy difícil, pero claro que se puede, y no dejarnos llevar por ese sentimiento, porque después arrastra otros sentimientos más profundos que nos pueden llevar hasta el odio, por aquella persona, por esa persona que en algún momento nos hizo daño. Enseñémonos a perdonarnos y enseñémonos a perdonar y sobre todo siempre de la mano de Dios. Yo creo que eso es lo más importante, porque hoy en día, como lo hemos dicho tantas veces, con este aislamiento, con la falta de trabajo, de repente con la gente que nos topamos en el camino, pues es muy fácil caer en ese vicio, en esa tentación, en ese pecado, pero está en nosotros hacer la diferencia. Vamos a bendecir en lugar de maldecir. Entonces, pues, eso sería lo que a mí... ¿Me dejes compartir una cita? ¿No te enojas? Bueno. Gajundo.
para también combatir, ¿qué sería una de las recomendaciones que nos da la misma Sagrada Escritura para combatir la ira? Podemos encontrarla en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, y dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y lo más difícil que acabas de mencionar, dominio de sí mismo. A veces no nos dominamos. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Entonces son frutos del Espíritu Santo, lo repito. Es caridad. O sea, que busquemos ser caritativos. Eso nos va a llevar al dominio de nosotros mismos para evitar caer en ese pecado. ¿Qué es caridad? Vendría siendo el amor al prójimo. Caridad, alegría, porque siempre estamos enojados, hasta se nos hacen aquí las arrugas aquí en la frente de A mi producir. hermano, Sí, ¿vale? como ahorita se le están haciendo a mi hermano. Más o menos así. No, está bien, pues es que es para Comprensión de los demás. No, pues tienes que comprender que yo soy una persona que hablo mucho, Pato. Sí, es que sí, ponerte en el lugar de la otra Sí. persona para también poder... Apenas estaba platicando yo de una situación muy difícil que pasé con una persona y pues a veces también se pone uno a pensar, pues es que anda tan mal esta persona que desgraciadamente despiertas la ira cuando es una persona amorosa, linda, pero donde le digas algo que vaya en contra de su creencia, de su pensamiento, de lo que quiera hacer, saca lo peor de sí misma, la ofensa, echarte en cara, muchas cosas. Entonces de lo que habla la boca es lo que tiene el corazón, ahí te das cuenta. Entonces démonos cuenta que todos estos frutos del Espíritu Santo, si los ponemos a trabajar, los buscamos, vamos a poder controlar la ira. Paz, no es paz de paz, y luego no, es paz, paz. Comprensión de los demás, generosidad, chale, no seas tan tacaño, Pato. Bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es en lo que todos tenemos que trabajar. ¿Gálatas qué? Gálatas 5, versículos 22 y 23. Entonces es algo en lo que todos tenemos ira. Claro que sí, yo también la he vivido, he podido ya controlar mucho mi carácter. Ahora ya no soy tan iracundo, pero sí soy muy ansioso. Así es, mansedumbre. Okay. Uh-huh. ¿Cuál es la virtud de la ira, amigo? ¿La La, mansedumbre? ¿Contra la ira? Ajá. Ah, ok. Contra la ira sería la mansedumbre. Esa es la más directa. La bondad también es parte de ser bondadoso. Ahora, ¿por qué tengo ira? Porque no tengo paz. O sea, si te das cuenta, si tú pones a trabajar todos estos frutos, ¿por qué yo soy ansioso y por qué a veces me enojo? Si tuviera paz, la paz de Cristo en mi corazón, si se me cierra un carro y no me pasa nada, no me enojaría. Pero a veces se me cerró un carro y... Pero si te avientan como el de la cerveza... no, pues si te avientan a lo mejor hasta te matan y ya ni pensaste nada. No, pero sí, o sea, cuando una persona tenemos paz, podemos ser... Difícilmente se puede desatar algún enojo. Sí te enojas, pero no llegas a querer golpear. A mí una vez me pasó, sí me llené de mucho coraje porque casi me aventaban o me alcanzó a tocar el carro. Entonces sí me molesté. Y luego otra persona, fue un taxista, me empezó a echar bronca y yo pues ni en cuenta. Y le dije, pues ¿tú qué onda? Pues a ti ni contigo ni qué. No, y al final hasta, órale, no, es que te vaya bien, bendiciones. O sea, tratas de controlarte, eso es lo que ya tratamos de hacer, porque antes yo era una persona que sí era agresiva. O sea, muy explosiva y agresiva. Entonces, decía yo soy de los que decía, no sé si me rompas la boca, pero yo voy a ser el primero que te doy el primero. Eso sí, tenlo por seguro. El segundo y tercero, quién sabe, a lo mejor ya no te los doy porque no soy bueno para pelear. Pero ¿qué quiere decir? Que era una persona que también es un complejo de inferioridad. Cuando tienes complejos, entonces es paz, te falta paz. Oye, yo recuerdo mucho una escena de la película del Gran Milagro, donde va la señora en el carro y se le mete
camión y le dice, bueno, ahí no es una película en la que digan groserías ni nada, pero se enoja muchísimo y le empieza a decir muchas cosas y después lo ve en misa, se topan en misa y ella se pone a pensar todo lo que le dije, todo lo que hizo, o sea, que pues sí, qué vergüenza verlo y muchas veces ves que se enoja uno entre los que vamos manejando, pero a veces de ahí hasta surge la amistad, o sea, a veces, ay, discúlpame, brother, es que, sí, hasta pasa eso, o sea, puede ser un momento, pero si en ese mismo momento lo arreglas y dices, no pasó nada, hombre, no te preocupes, o a veces también le toca a uno pedir disculpas, porque uno la riega y no, discúlpame, le bajas la ira al otro, porque ya lo desarmaste, son cosas que deberíamos de hacer. Y nos cuesta trabajo. Entonces, con los frutos del Espíritu Santo, aquí los encontramos, con eso vamos a poder mejorar esas, contrarrestar. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Algo más? No, ya. Ya no te voy a interrumpir. Ahora sí Bueno, saludos a Pati Calderón. Pati, señora Pati, bendiciones, gracias. Dice que es un saludo para usted. Y pues gracias a todos los que estuvieron con nosotros, ahí acompañándonos, y pues a los que lo verán en la repetición. Y bueno, pues yo como reflexión final, pues ¿qué les tengo que decir? Pues que está chido no perder la felicidad por sentimientos negativos que generalmente pues a veces son ajenos a nosotros, o peor aún, a veces los ocasionamos nosotros mismos, y pues depende de nosotros estar bien o estar mal. No depende de nadie más. A veces queremos culpar a los demás, pero en realidad el 99% es porque queremos estar así. Pero bueno, ya es cosa de nosotros, y pues no perder de vista que el centro es Dios, no el ser humano, ¿verdad? Y pues había pensado en qué compartir, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos en vivo, varias veces me interrumpieron, algo que ocasionaba la ira, y hoy nada más me enojé, pero sí se puede. Y pues estamos en vivo, entonces mejor compartir, no pude haber dado. Muchas gracias, no pasa nada. Te iba a decir que si mejor lo dejamos en vivo para evitar que nos vayas a hacer daño. Sí. Y ya en vivo pues se escucha todo. Ya vi que ya lo estoy logrando, ya comprobado. Muchas gracias, y no, pues gloria a Dios, y muchas gracias, bendiciones, buenas noches a todos, y pues es todo. El próximo jueves el tema lo va a dar Carlos, ¿sí, verdad? Y el tema es... ¿Qué? Dilo. No he venido a traer paz, sino la espada. No he venido a traer paz, sino la espada. Y compartan, por favor, compartan. No, yo he visto algunos mensajes en los que nos están pidiendo algunos temas. Rosy Olivares nos pidió el tema de Amaciato. Ya lo vamos a platicar aquí, a ver quién... Después del el 30, después del 23 de octubre, ya que se case, Luis ya, va a dar el tema de Amaciato. De hecho, yo le dije a Luis que Luis va a dar el tema de Amaciato. También nos sugirieron el tema de Los Ángeles. Ay, comadre. De Los Ángeles también, ese va a ir por mi tema que estoy preparando con la New Age, la nueva era. Ok. ¿Sí? ¿O alguien quería...? Sí. Ah, ok. Y es parte de... Y hace ratito nos comentaron que hay dos personas que nos siguen, que no saben leer la Biblia, entonces que les gustaría que les sugiriéramos cómo hacerlo. Yo tampoco no soy una experta, poco a poco he ido aprendiendo, pero buscaremos la forma, a lo mejor de su vida en el... Lo que recomienda la iglesia siempre ha sido leer desde el Nuevo Testamento los evangelios. Llegas a Apocalipsis y eso ya no lo leas porque no lo vamos a entender, y de ahí irnos al Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta lo que puedas leer. Sería bueno que hicieran una cápsula. Sí, exactamente. A lo mejor sí, porque yo había, pero qué tal si ya quieren hoy leerla, pues empiecen por los evangelios. Yo había escuchado también, amigo, que yo así empecé con Hechos de los Apóstoles. A mí me sugirieron que era importante Hechos de los Apóstoles, empezar ahí. Pero no sé, a lo mejor... No, lo que recomienda la iglesia, el magisterio de la iglesia es los evangelios. El centro de todo está en Cristo. Entonces, empezar por los evangelios. Porque Hechos de los Apóstoles, hasta por cronología, es después de los evangelios. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia primitiva?
A ver, una pregunta. Ajá. Tú me sugieres leer Hechos de los Apóstoles. Yo no Bueno. conozco la Biblia. ¿Dónde está Hechos de los Apóstoles? Es el En el Nuevo, Nuevo Testamento. Testamento. ¿Y cuál es el Nuevo Testamento? Es que yo no la conozco. Ah, no, entonces. Ajá, sí. Bueno, pues ahí tiene un índice en las primeras páginas. Ahí vas a encontrar el índice donde te va a dar todos los libros de la Biblia. Y ahí siempre, todas las Biblias traen el índice. Es como la... Dependiendo la Biblia y la versión bueno, de la como Biblia. la 10ª hoja, Página. más o menos, página. Ahí viene un índice. Y ahí yo busco Hechos de los Apóstoles como cualquier otro libro, ¿no? Sí, pero la Bueno, Biblia se parte en dos, Antiguo y Nuevo estoy hablando- Testamento. Empieza por los... Términos simples. No quiero decir que este Sí. sea cualquier libro, quiero aclarar eso. Simplemente es la técnica como para buscar el libro. lo Puede venir buscamos al último también. al último, sí. Ah, ok. Se sugiere, bueno, empezar con la Biblia, la latinoamericana, que es como la más entendible, porque hay otras Por que nuestra traen- manera de hablar. Ajá, está más digerible y más entendible. Los términos son más adecuados al lenguaje que nosotros Ujú. hablamos. Perfecto. Pero bueno, yo creo que para eso sí sería como capsulitas, ¿no? Sí. Digo, A un Poco temita a así de poco, media hora. Pero también adquirir la Biblia adecuada, porque no todas están autorizadas. También esa es otra. bueno, ya ves que muchas veces nos han dicho ustedes, sugieran algún tema, bueno, a mí me Sí, sugirieron sí. esos. Pónganos a trabajar. Y si algún tema les gustaría, pues ya le decimos a Carlos, a Claudia, a Luis que lo preparen. Y a mí, por primero. Siempre se dice yo primero, o sea, por Ah, educación, no, es que- ¿verdad? Que se dice, yo voy a empezar a preparar el tema, después le digo a Carlos, Claudia. Ah, bueno. Ok, bueno, pues muchas gracias, buenas noches por acompañarnos y recuerden que compartir es evangelizar. Compartan mucho, por favor. Bendiciones. Y el Gracias, que quiera Rubén. venir, también aquí lo esperamos. Ánimo.